Esto es Detrás de Pensar Historia, Testimonios, un espacio para recorrer los caminos editoriales y escuchar las memorias de quienes le han dado vida a esta revista desde adentro. Una invitación a detenernos, a mirar atrás y repensar el lugar de una revista estudiantil en la construcción del pensamiento histórico. En este capítulo contamos con la participación de Sebastián Gómez González, historiador por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, maestro y doctor en estudios latinoamericanos con énfasis en Historia e Historiografía de América Latina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor titular en el área de Historia de América Latina en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, donde ha trabajado desde 2010. Es miembro del Grupo de Investigación en Historia Social y del Comité Editorial de la revista Trashumante, revista americana de historia social, de la cual es coeditor general desde 2013. Sus intereses de investigación abarcan la historia de las disputas imperiales en espacios ultramarinos entre los siglos XVI y XVIII, la historia de Eurasia entre los siglos XIII y XIX, así como la historia cultural de la ciencia y de la historiografía. Hola a todos, yo soy Sebastián Gómez González, soy profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, soy el coordinador del área de Historia de América Latina, estoy vinculado con la Universidad de Antioquia hace ya más de una década, 15 años exactamente, y llegué a pensar historia por una vía muy directa. Yo me atrevería a pensar, tal vez, insisto, es un atrevimiento a decir que yo tuve, digamos, como una de las ideas iniciales de crear esta revista muy de la mano del proyecto editorial, digamos, más ambicioso que hasta este momento se ha llevado a cabo en el Grupo de Investigación en Historia Social, que es Trashumante, la revista americana de Historia Social, que es una revista pues que ya está llegando a su número 27, o sea, ya más de una década de funcionamiento ininterrumpido. Y pensar historia fue una idea que llevamos a cabo con la ayuda, la sinergia de dos profesores que han sido fundamentales para, digamos, la consumación de esta idea y el hecho de poder llevar bien a cabo este propósito. Uno de ellos, el profesor Oscar Iván Calvo Izaza, con quien yo compartía oficina hace 15 años, y el otro, el profesor Gregorio Saldarriaga. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la tenacidad y sin las ganas de algunas estudiantes. Recuerdo especialmente pues a Mariana Meneses, que hoy está haciendo su doctorado. Recuerdo también a Marisol Acosta y a Paola Andrea Berrío. Recuerdo también a Lina Vargas y a Lady. Se me olvida ahora su apellido, pero ellas fueron muy entusiastas en todo este propósito. Y todo esto se logró consolidar en su momento porque a mí, desde que era estudiante, siempre me ha llamado muchísimo la atención el mundo editorial, siempre, siempre, siempre. O sea, siempre he tenido un vínculo como empírico, pero muy estrecho con este mundo. Me ha gustado mucho la tipografía, me ha gustado mucho la diagramación, me ha gustado mucho ver la letra impresa, a pesar de que hoy por hoy pues es, digamos, como más escasa que todo lo que tiene que ver con los formatos digitales, que también me parece que tienen su encanto. Y en ese sentido sumamos, digamos, voluntades, incluso llegamos a hacer una pequeña colecta de dinero, así de manera más o menos informal, entendiendo que este tipo de proyectos generalmente requieren siempre de un pequeño capital para empezar, para imprimir, para buscar apoyos que permitan la circulación, que permitan la difusión, que permitan pues digamos como concretar de manera radical el sueño que se tiene pues de ver una publicación andando. Eh, y recuerdo que gracias a que sumamos estas energías y que yo tenía algo de conocimiento en este mundo, pudimos
digamos, como vislumbrar de manera un poco más concreta todo lo que tenía que ver con la diagramación y la ulterior publicación de Pensar Historia. Yo desde que era estudiante he tenido unos vínculos interesantes con el mundo editorial. Yo fui coeditor del Incivilizado, que es un fanzine. eh, Se llamaba Incivilizado, retando al hardcore colombiano, un fanzine pues como del underground, muy en el estilo, pues claro, del do it yourself, que se editaba en Bogotá, pero que tenía colaboraciones de diferentes partes, junto con otro amigo. eh, Posteriormente, cuando estuve, digamos, ya más afianzado en mi carrera en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, de la cual pues soy egresado, también participé en la creación tal vez de una de las primeras revistas digitales que hubo en Colombia, que era la revista Vetría, una revista digital que solamente se quedó en el número cero, pero que era muy interesante porque pues era una revista con una iniciativa, digamos, de difusión de fuentes primarias, explicación, introducción, notas, pequeños prólogos hacia fuentes que nos parecieran como importantes y seminales para el estudio pues de la historia. Yo no recuerdo si el énfasis de Beetría era únicamente como historia del antiguo régimen o lo que llamamos pues a grandes rasgos historia colonial, o tenía otro tipo de elementos. Posteriormente, durante el curso pues de mis posgrados, tanto de la maestría como del doctorado, tuve la oportunidad de hacer parte del comité editorial de un proyecto muy interesante, porque fue un proyecto editorial con caducidad y era una revista básicamente miscelánea que se llamó Nostromo, así como la novela de Joseph Conrad, ¿no? Nostromo, Relato de un litoral. Ese es el subtítulo, pero Nostromo pues era una revista crítica, ¿verdad? Con énfasis latinoamericanista, total, ensayo, investigación, reseñas, crítica de arte, crítica cinematográfica, y la revista tuvo pues una caducidad. Yo gracias a esas experiencias, sobre todo editoriales, lo que significaba leer, lo que significaba la corrección de textos, lo que significaba tratarle de dar como pinceladas a los estilos de los autores, eso siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado. Entonces, yo no es que haya premeditado la existencia de Pensar Historia, o por lo menos como ayudar a que esto tuviera como ese impulso desde antes, sino que me pareció que fue una experiencia que se podía compaginar muy bien con las ganas que en este caso las estudiantes tenían de tener su propia publicación, además porque yo también había participado de manera muy directa en lo que vendría siendo hoy como las memorias del encuentro de estudiantes de historia, que en ese entonces en la Universidad Nacional de Colombia se llamaba el Foro de Estudiantes, que llegó a tener 3 publicaciones. La tercera yo la coedité junto con mi amigo, que hoy también es profesor, Edgardo Pérez Morales, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y esto ya tiene muchos años, eso ya tiene más de 20 años que logramos sacar adelante ese tipo de publicaciones. Entonces creo que fue muy valioso en esa medida poder contar con la participación no solamente de un profesor como Oscar, sino también de las estudiantes que estaban muy entusiasmadas en ver estos trabajos publicados, porque sin duda alguna me parece que era una forma como muy interesante de poder ver, eh, digamos, como una especie de asomo mucho más profesional de todos estos trabajos que de manera primigenia se concebían en las clases y que poco a poco iban teniendo unos desarrollos interesantes en términos intelectuales, en términos como de su propio crecimiento bibliográfico y refinando
sus concepciones historiográficas. Entonces, así yo recuerdo que fue el nacimiento de ese primer número. Recuerdo que incluso hubo un número, yo no los tengo a la mano, pero debe estar ahí, no sé si el 2 el número 3. Recuerdo que tenían colores, un verde limón encendido, luego un naranja, luego una especie de azul verdoso turquesa, muy bonito, luego uno negro. Recuerdo que hasta yo tuve la oportunidad de enviar una colaboración a falta, digamos, de unas colaboraciones, porque todo esto hacía parte, digamos, de un aprendizaje muy interesante, y es que las revistas, en este caso de historia, tienen pues obviamente una especie de tenor que está muy relacionado con el hecho de que son publicaciones evaluadas por pares, y no necesariamente todas las colaboraciones se pueden publicar debido a que unas no cuentan con la calidad suficiente para ser publicadas. Entonces recuerdo que hubo uno de estos números donde ellas, creo que fue Mariana, la que me pidió el favor de que enviara algún texto que yo tuviera, y yo recuerdo que también, pues digamos, no estaba todavía muy lejos de seguir siendo estudiante, a pesar de que creo que todos los historiadores somos estudiantes desde que comenzamos a estudiar hasta el día que nos morimos. Pero yo tenía por ahí un texto sobre, si no estoy mal, Joaquín Acosta, eh, o sobre Juan García del Río. Yo no lo recuerdo muy bien, y discúlpenme por este lapsus, pero bueno, ahí con ese texto se publicó. Y recuerdo también con mucho entusiasmo, y esto tiene que ver con algo, digamos, personal, que yo en uno de los, digamos, tantos seminarios, así como en las clases de Historia de América Latina 2, especialmente pues en esa segunda versión, siempre me interesado porque los estudiantes se acerquen de manera integral a los libros, o sea, que los libros se lean completamente para escribir reseñas críticas al respecto. Yo soy súper fan de escribir reseñas, me gusta mucho escribir reseñas, me parece que es un formato muy interesante porque es un formato que permite discusión, es un formato que permite, digamos, actualización, y que además obliga a leer los libros enteros. Y creo que esa idea a mí me surgió en uno de los cursos, de que las mejores reseñas presentadas de los diferentes libros que nos habíamos propuesto reseñar como trabajo final se publicaran en Pensar Historia. Y si no estoy mal, varias de ellas salieron publicadas en uno de los números. Recuerdo que también todo este tipo de, digamos, como de experiencias, claro, implicaban tiempo, implicaban un poco de paciencia, algunos malos genios. Yo soy una persona pues un poco acelerada, y bueno, y me desesperaba ver a veces que salían errores y que no necesariamente se corregían. A la par yo también estaba muy atento a Trashumante, pero también es una cosa muy interesante porque uno va entendiendo que todo ese quehacer editorial es de una, digamos, de suma paciencia y también de mucho cálculo, en el sentido pues de la observación que uno tiene que tener constantemente con las páginas, con la diagramación, con el número de palabras que van en cada renglón, con el tema de las viudas, de las huérfanas, es decir, con todos los tecnicismos, además de la corrección ortotipográfica, pues que siempre está como al acecho. Y esto para mí ha sido un aprendizaje notable, muy bonito, pues me ha gustado mucho, y siempre he tratado como de apoyarlo, porque son iniciativas que normalmente cuando uno hace parte de ellas, uno las disfruta mucho, pero no se da cuenta de lo profundamente formativas que resultan. Uno disfruta claro, de ver los textos diagramados, estar como con esa ansiedad de verlos en la imprenta, así sea pues en estas imprentas que son de encolado, ¿no? Que son las publicaciones que son pegadas pues con pegamento, y que no son cosidas ni grapadas, pero que es muy satisfactorio llegar pues a tener a la mano uno de estos resultados. Y ahora con las posibilidades que existen de difusión de todo este tipo de textos,
también es muy excepcional esa sensación, diría que es una sensación casi que única ver un texto publicado, y más cuando uno es estudiante que empieza, digamos, a valorar la posibilidad de leer las cosas, de entender, digamos, como todo el universo de ideas, todo ese mare magnum de estilos de escritura, de formas de argumentación, y uno verse ahí también, y luego uno darse cuenta de sus propios errores y ver que todos estos errores también van a estar a la vista de otra gente, y la vergüenza que te puede dar que lean lo que está publicado, pero que en el fondo también es un aprendizaje interesante, pues que se cometen esos errores, especialmente los que quedan impresos, para no volver a cometerlos hay que prestar mucha atención más adelante, etcétera. Creo que eso hace parte de ese proceso. Y recuerdo pues con especial cariño el número uno, porque recuerdo que era como una especie de empezar de cero, y digo una especie de empezar de cero porque entiendo que en la Universidad de Antioquia ya había existido otra revista, que había sido dirigida, o sea, o como coordinada, no necesariamente, bueno, no, la verdad no sé, me puedo estar equivocando, pero había un profesor que estaba detrás de ello, un profesor que entiendo yo falleció tiempo después, y que había coordinado con los estudiantes de aquel momento también una revista, no sé a cuántos números habrá llegado, y creo que fue una experiencia pues interesante, digamos, como tratar de recobrar una revista de estudiantes, en tanto que pues el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia es un departamento de los más viejos del país, está cumpliendo básicamente 50 años, y me parece muy interesante que este tipo de colaboraciones existan, pues este tipo, digamos, como de recursos como parte del departamento, se apoyen y que subsistan. Por eso es que también siempre insistí, de acuerdo con la experiencia que tuve como estudiante, tanto a los niveles de pregrado como de posgrado, en el asunto de que debe haber un relevo generacional en cada una de estos proyectos, para que las cosas puedan continuar y asumir los retos, pues, y el famoso trabajo en equipo, que a veces es tan difícil, pero que da frutos interesantes. Y me parece que este ha sido, pues, es decir, participar en un principio de manera muy, muy cercana, y ya, digamos, de manera tangencial, vectorial, cosa que me alegra porque he visto que la revista ha tenido la oportunidad de seguir viva sin necesidad de que los profesores, que estamos mucho más presentes y que somos más permanentes en el departamento, estemos interfiriendo con ella, pero pues siempre ha tenido todo mi apoyo. Y ese tipo de cosas también han supuesto para mí un aprendizaje muy interesante, sobre todo por lo que les comento, porque me parece que una revista, pues, o sea, siempre es mejor tener algo, así sea pequeño, que no tener nada y estar mostrando lo que se hace. Creo que es parte, digamos, sustancial de lo que nosotros tenemos o que contemplamos como el oficio de los historiadores. Y en esa medida, yo creo que pensar historia para mí, pues yo la veo así, y perdón si esto puede sonar como un poco arrogante, pero la veo como la hermana menor de Trashumante, de la revista americana de historia social, pues que han tenido siempre pues como ese vínculo. Por lo menos es que nacieron como casi que al mismo tiempo, y son parte, digamos, como de las mismas preocupaciones, de las mismas inquietudes, en este caso pues editoriales e intelectuales, y sobre todo como del mismo ánimo. Y me parece que pensar historia en esa medida, pues le tengo mucho cariño, y la recuerdo pues con especial afecto, porque me parece que este tipo de ejercicios son sustanciales para la formación sociohumanística, especialmente pues la de los historiadores. Estar escribiendo me parece que es fundamental, estar corrigiendo, estar mirando, estar
atentos a cómo es que la corrección de estilo puede darnos resultados muy interesantes en el contexto editorial, intercambiando ideas, representando también a la institución, en este caso la Universidad de Antioquia, con un proyecto tan interesante, bien diagramado, bonito, pues con alcances notables. Y me parece que vale mucho la pena preservarlo. Eh, bueno, esa fue, digamos, como para mí una experiencia obviamente pues individual, singular, pero que recuerdo con mucho amor sobre la existencia de esta revista, y para mí pues es fundamental felicitar a todo el equipo actual que está dedicado a ella, en el sentido pues de darles ánimos para continuar, de ofrecer pues mi apoyo incondicional en ello, y de claro, de mantener también los debates firmes en torno pues al conocimiento del pasado, y sobre todo pues como a los intercambios académicos que pueden surgir de acuerdo con este tipo de publicaciones. Y obviamente me anima un montón saber que en el país también hay otro tipo de iniciativas similares a Pensar Historia, que están muy ligadas pues a otras formas de la difusión del conocimiento sobre el pasado, y es algo que creo que debemos valorar y que debemos apoyar, por lo menos desde el punto de vista docente y desde todas nuestras posibilidades académicas como miembros de instituciones tan grandes como la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar. Mando un saludo pues muy especial a todos, especialmente pues a toda esta gente que estuvo atenta a Pensar Historia desde sus comienzos, ya hace más de una década. Entonces, un saludo fraterno, muchos recuerdos y bueno, muchos ánimos para esta revista que está llena de futuro. Hasta luego. Así llegamos al final de este episodio. No te pierdas los próximos capítulos disponibles todos los viernes a las 6 p.m. en nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos para seguir pensando la historia.